El título de Duque de Rothesay y otros títulos escoceses que he tenido el honor de portar durante tanto tiempo, ahora se los transfiero oficialmente a Catherine. Estas palabras, pronunciadas por el rey, marcaron el inicio de los eventos que cambiaron para siempre la imagen de la monarquía británica y su jerarquía interna. Detrás de las pesadas puertas de la finca real, ocurrió algo que nunca debió hacerse público. No debía mencionarse en la prensa, no debía comentarse en los pasillos del Parlamento y mucho menos, convertirse en un precedente legal que redefiniera las bases del reinado. En un silencio absoluto, roto solo por el sonido de los pasos sobre las alfombras antiguas y la respiración entrecortada de alguien, Catherine fue coronada en una ceremonia privada y secreta. Este evento no fue acompañado por salvas de cañón ni anuncios públicos. No hubo una lista oficial de invitados ni testigos, ni posibilidad alguna de volver al antiguo orden de las cosas. Cuando Camilla se enteró de lo que había sucedido a sus espaldas, no pudo articular palabra. Se quedó literalmente paralizada, con la mirada fija en un punto, incapaz de creer la magnitud de lo ocurrido. Antes de analizar en detalle qué significa esta decisión para el futuro de toda la familia real y qué movimientos tectónicos provocó en el Palacio de Buckingham, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización importante en este apasionante drama histórico. Dentro de la corte real, la tensión había ido en aumento durante meses. Era una lucha oculta entre las tradiciones ceremoniales inamovibles y la necesidad urgente de redistribuir el poder real. El rey Carlos entendía que cada pasillo del palacio se comprimía bajo una presión insoportable. Intentaba encontrar un equilibrio entre la estabilidad de la institución monárquica y las crecientes demandas internas de cambio, que ya eran imposibles de ignorar. Lo que el mundo vio finalmente fue un reconocimiento al estilo de una coronación privada, un derecho real especial, nunca antes revelado, ejercido fuera de los archivos estatales oficiales. Catherine fue formalmente reconocida como poseedora del poder real de una reina consorte. En el lenguaje del protocolo, esto significa que se convirtió en la portadora simbólica de una influencia ceremonial clave dentro de toda la compleja estructura de la monarquía, desplazando a quienes consideraban su posición intocable. Camilla se encontró fuera de este círculo, dándose cuenta de repente de que la decisión que consideraba imposible ya había sido tomada y documentada. ¿Sabías que el título escocés de Duque de Rothesay, del que estamos hablando, pertenece tradicionalmente al heredero al trono desde el año 1398, y es uno de los títulos más antiguos de Gran Bretaña? Si este dato histórico ha sido un descubrimiento para ti, asegúrate de suscribirte al canal, y si ya conocías los antiguos títulos escoceses, dale a me gusta a este vídeo. Catherine caminaba lentamente hacia una cámara interna del palacio, profundamente escondida y sellada. Cada uno de sus pasos sobre las losas antiguas resonaba con un eco profundo y cargaba con un peso emocional colosal. Sentía en su piel que algo irreversible estaba sucediendo, algo que cambiaría su vida para siempre, aunque no le habían dado explicaciones completas. En el aire del Palacio de Buckingham colgaba una tensión tangible, y un silencio opresivo sustituyó a las habituales explicaciones oficiales. La princesa avanzaba por el pasillo con un esfuerzo interno visible, comprendía que cada momento la acercaba a una decisión que ya había sido formada sin su participación directa, pero bajo su nombre. Al mismo tiempo, en un ala completamente distinta de la residencia, estaba sentada Camilla. Había sido totalmente excluida del proceso, su postura era rígida y tensa. Poco a poco, le llegaba la amarga conciencia de su desplazamiento. La influencia que durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo había construido, ahora se le escapaba de las manos de manera lenta pero segura, moviéndose hacia una esfera donde ella ya no tenía voz ni voto. El rey Carlos, en esos momentos, se encontraba bajo la presión cruzada de sus asesores principales. Cada conversación, cada charla confidencial, estrechaba el círculo de sus opciones, poniéndolo ante una elección difícil entre las tradiciones seculares y una transformación dolorosa pero necesaria de la corona para su supervivencia. William se mantenía a un lado, debatiéndose entre la lealtad personal hacia su esposa y la conciencia de las consecuencias que esta decisión impondría sobre su familia.
se preparaba mentalmente para lo que el palacio le exigiría a continuación, entendiendo que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Para cuando esta decisión se integró finalmente en la estructura de gestión del palacio, ya no quedaba nada igual en la monarquía. El hecho del reconocimiento del nuevo estatus de Catherine fue documentado en los registros internos y ocultado de los archivos públicos bajo el sello de secreto. Entre los pocos empleados que fueron testigos involuntarios del final de la ceremonia, reinó un asombro mudo. Los susurros corrieron instantáneamente por los pasillos, mientras William se preparaba para enfrentar las consecuencias que dejaron de ser teóricas para convertirse en realidad. En la penumbra de la sala ceremonial, Catherine se detuvo cuando un alto funcionario de la corte, sin palabras innecesarias ni dramatismo, colocó ante ella una pieza simbólica de las regalías reales. Sus manos temblaban visiblemente al recibir el objeto, símbolo de una nueva responsabilidad. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Camilla se detuvo bruscamente en medio de la habitación al recibir un mensaje corto, dicho en un susurro por su secretario. Miró durante largo tiempo la puerta de roble cerrada, y la expresión de su rostro cambió gradualmente de una calma fría a una incredulidad total y demoledora. ¿Sabías que el valor total de todas las regalías reales guardadas en la Torre de Londres, incluyendo cetros y coronas, se considera oficialmente incalculable, pero el valor de seguro de algunos objetos supera los 5.000 millones de libras esterlinas? Si este dato sobre los tesoros de la corona te ha impresionado, suscríbete al canal, y si sabías que la corona británica es la más cara del mundo, dale a me gusta. Pero lo que llevó a la monarquía a una decisión privada tan irrevocable y arriesgada comenzó mucho antes de aquel día. Las raíces de este drama estaban enterradas profundamente bajo capas de lealtad, años de silencio y traiciones silenciosas de las que nadie en la familia se atrevía a hablar en voz alta. Antes de que esta coronación secreta rompiera el frágil equilibrio del palacio, cada figura clave en el círculo real ya llevaba consigo grietas invisibles. Catherine cumplía con sus deberes diarios con un autocontrol acentuado, ocultando tras su perfección externa un cansancio interno colosal. William se debatía entre la fidelidad a la institución y la devoción personal a su esposa. Camilla, con una inquietud creciente, mantenía su papel habitual, sintiendo como el control de la situación se le escapaba lentamente a Carlos. Esto no fue un impulso repentino del monarca. Lo ocurrido fue el resultado de emociones reprimidas durante años por la severa disciplina real. Catherine, como princesa de Gales, comenzó gradualmente a asumir cada vez más tareas ceremoniales. Paso a paso se acercaba al centro simbólico del poder, convirtiéndose en el rostro de la monarquía. Su presencia en reuniones cruciales con el aparato estatal dejó de ser una formalidad para convertirse en una condición obligatoria de estabilidad. Cada decisión tomada por ella en el silencio de los despachos formaba una nueva realidad, en la que su voz significaba más de lo que dictaba el protocolo. La reina consorte Camilla mantenía su estatus formal, pero el mundo a su alrededor comenzó a cambiar de una manera aterradora. La influencia se redistribuía sin anuncios oficiales, como corrientes de aire en un salón vacío. Carlos lo sentía más que nadie. El rey veía cómo las tradiciones que antes manejaba en solitario ahora cedían ante la presión silenciosa pero implacable de la nueva generación. Sobre William recayó una carga adicional: debía proteger los intereses de Catherine mientras maniobraba entre las fronteras invisibles establecidas por la vieja guardia de la corte. Rara vez hablaba de lo que veía, pero tras puertas cerradas, no lo abandonaba la sensación de una tormenta inminente. Carlos, como monarca, se vio obligado a actuar como mediador constante en esta prolongada guerra familiar. Intentaba mantener unido un sistema donde cada decisión ahora conllevaba no solo peso constitucional, sino también pesadas consecuencias emocionales. Los ayudantes de la corte empezaron a notar detalles que estaba prohibido registrar en los informes oficiales. Las voces de los representantes de la oficina de Catherine empezaron a sonar con más peso, y las pausas antes de llegar a acuerdos en las reuniones se hacían cada vez más largas. Camilla estuvo presente en una de esas reuniones, sin sospechar siquiera que se convertiría en el punto de no retorno.
Mantuvo la calma mientras el tono de la conversación a su alrededor cambiaba a uno para el cual aún no encontraba nombre. Al mismo tiempo, William estaba en el pasillo, ajustándose los gemelos y respirando profundamente antes de entrar al salón, donde cada segundo lo acercaba a la comprensión de que el antiguo mundo de los Windsor se había derrumbado definitivamente. ¿Sabías que en la monarquía británica existe el concepto de household, o casa real, y que el rey, la reina y el príncipe de Gales tienen equipos de empleados totalmente diferentes que a menudo compiten e incluso rivalizan por influir en la prensa? Si este dato sobre el funcionamiento interno del palacio te ha sorprendido, suscríbete al canal, y si ya sabías de la guerra de las oficinas, dale a me gusta. En los pasillos del palacio colgaba un silencio que se sentía mucho más pesado que cualquier fastuosa ceremonia de estado. Era un silencio en el que se escuchaba cada crujido de las viejas maderas del suelo, un silencio que pesaba más que la propia corona real. Mucho antes de que se llevara a cabo esta coronación secreta, hubo un único momento que cambió para siempre el rumbo interno de toda la monarquía británica. No ocurrió en el famoso balcón del Palacio de Buckingham ante cientos de cámaras, ni durante una recepción de Estado. Todo sucedió en lo profundo de la residencia, en el despacho real de acceso estrictamente restringido. Fue allí, entre libros antiguos y sillones de cuero, donde se trazó la línea de fractura invisible de toda la institución. Fue un intercambio silencioso de palabras, un documento sellado y una decisión que más tarde regresaría como una consecuencia absolutamente irreversible para cada miembro de la familia. Catherine, la princesa de Gales, entró en aquel despacho sin sospechar que esa reunión sería trascendental. Inicialmente su presencia fue registrada solo como observadora en una sesión confidencial sobre asuntos de gestión real. En el lenguaje de palacio, se trataba de una sesión interna estructurada donde se revisa y ajusta la distribución de las facultades ceremoniales. Ella no sabía que su sola aparición en la puerta cambiaría instantáneamente la temperatura emocional de todos los presentes. Camilla, la reina consorte, ya estaba en su lugar. Sabía que en los últimos meses había crecido la inquietud por el equilibrio de representación, pero no podía imaginar que había sido excluida totalmente de la fase final de la discusión que definiría su propio estatus. El rey Carlos cargaba en silencio con el peso de este desequilibrio. Entendía que cada palabra pronunciada en esa habitación resonaría más allá de cualquier protocolo. William se mantuvo más cerca de esta discusión de lo que cualquiera hubiera esperado. Observaba con tensión el choque entre las tradiciones centenarias y la reestructuración venidera, comprendiendo que la posición de Catherine en esa charla no era casual. Carlos dirigió la sesión hasta que los temores difusos se convirtieron en algo rígido y permanente. Las voces internas de la monarquía reconocieron que la visibilidad ceremonial ya no se distribuía equitativamente. Camilla sintió primero no ira, sino una distancia aterradora, una falta de información que señalaba directamente su exclusión de decisiones a las que creía que aún tenía acceso directo. En medio de la discusión, apareció sobre la mesa pulida un decreto interno sellado. Incluso antes de que se leyera el texto, la sola presencia de esa carpeta cambió la atmósfera. El documento revisaba por completo las reglas de precedencia ceremonial. Catherine era colocada oficialmente en una posición de autoridad simbólica indiscutible dentro de la estructura interna, el fundamento mismo que determina quién lleva el peso principal de la representación de la corona. Carlos no interrumpió el estudio del papel, permitiendo que el silencio confirmara lo que las palabras ya no podían explicar. El decreto fue aprobado sin un consenso total, y lo que siguió no fue una protesta, sino una inmovilidad absoluta. Fue la conciencia colectiva e instantánea de que algo irreversible se había puesto en marcha. Se puso la última firma, y el sonido de la pluma golpeando la madera pulida de la mesa resonó con una finalidad aterradora. Ese sonido no tuvo eco, simplemente se congeló en el aire. Catherine levantó los ojos lentamente, dándose cuenta de que el silencio a su alrededor había cambiado de significado por completo. Dejó de ser procesal para volverse transformador. Al otro lado de la mesa, Camilla también lo notó, un sutil desvío de la atención,
una vacilación en cada mirada que ahora la evitaba cuidadosamente. William sintió este cambio sin necesidad de confirmaciones. Su expresión se volvió dura al comprender que este documento ya no sería solo texto sobre papel. Lo que comenzó como una decisión administrativa silenciosa, pronto se convertiría en un enfrentamiento emocional directo que nadie en el palacio podría evitar. ¿Sabías que en el derecho británico existe una sutil diferencia? Una reina regente posee todo el poder, mientras que una reina consorte es solo la esposa del rey y oficialmente no tiene poderes políticos. Si este matiz legal ha sido un descubrimiento para ti, suscríbete al canal, y si ya sabías la diferencia entre Camilla y Catherine en el futuro, dale a me gusta. Cuando la verdad ya no puede ocultarse tras los muros de palacio, el enfrentamiento abierto es solo cuestión de tiempo. En una habitación profundamente privada, sin ayudantes ni asesores, la tensión de años entre Catherine y Camilla finalmente estalló. Era un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Lo que antes era un protocolo contenido se transformó en un segundo en un abismo emocional crudo y palpable. Siglos de jerarquías y expectativas parecían colapsar en un solo encuentro. Camilla entró primero. Aún creía que la reunión era para aclaraciones ceremoniales técnicas. Se mantuvo con un autocontrol marcado, pero el espacio a su alrededor ya se sentía diferente. El entorno familiar se volvió extraño, como si el poder hubiera sido redistribuido antes de la primera palabra. Catherine entró un momento después. Su presencia era tranquila, pero cada gesto revelaba el peso de saber que nada de lo dicho allí podría deshacerse. Ambas mujeres comprendían la misma verdad tácita. No era una discusión, sino la confirmación definitiva de un cambio consumado. Catherine se sentó manteniendo su imperturbabilidad externa, pero bajo esa superficie se ocultaba una presión colosal acumulada durante meses, alimentada por su creciente responsabilidad y la expectativa muda de toda la corte de que su papel ya era central. Camilla la observaba, intentando retener la autoridad que siempre tuvo en la estructura formal, pero sentía cómo se desvanecía ante decisiones en las que no fue plenamente iniciada. Aquel decreto interno de Carlos sobre la jerarquía de influencia simbólica flotaba en el aire como un testigo invisible. William permanecía fuera de la habitación, pero su papel era clave. Sabía que cada frase pronunciada dentro tendría repercusiones mucho más allá del palacio. Catherine finalmente habló. Su voz era pausada, eligiendo las palabras con precisión quirúrgica, sugiriendo un proceso a gran escala que ya era imposible de detener. Camilla respondió con una rigidez controlada, pero su compostura empezó a agrietarse cuando la conversación llegó a lo que nunca se nombraba oficialmente. El hecho del reconocimiento secreto de Catherine no se anunció directamente, pero se confirmaba en fragmentos de frases y en silencios prolongados. Más tarde, un alto ayudante describiría la atmósfera como una habitación donde el silencio trabajaba más que las voces. Camilla fue la primera en darse cuenta. No fue una acusación abierta, sino el reconocimiento de un hecho. La decisión que definía la nueva posición de Catherine era un reemplazo simbólico de Camilla en la orden interna de la monarquía. Catherine no corrigió esta interpretación ni la negó. En su lugar, se quedó inmóvil, aceptando el peso de lo que ya estaba predestinado. El clímax emocional llegó sin gritos. Camilla apartó ligeramente la silla al levantarse. Su voz era contenida pero temblaba al intentar recuperar terreno en un sistema que ya no respondía a su presencia como antes. Catherine no respondió de inmediato. Bajó la mirada un instante, luego se levantó y dejó atrás el silencio como un veredicto no pronunciado. Ninguna llamó a la otra. La reunión terminó sin resolución, pero en su lugar quedó algo definitivo, una ruptura emocional irreversible que ninguna conversación podría reparar. ¿Sabías que en la familia real británica existe un orden privado de precedencia estricto, y que la reina Isabel II lo cambió personalmente en 2005 para que las princesas Ana y Alexandra no estuvieran obligadas a hacer una reverencia ante Camilla cuando el príncipe Carlos no estuviera presente en la habitación? Si este detalle de la lucha por el estatus te ha sorprendido,
suscríbete al canal, y si sabías lo importantes que son las reverencias, dale a me gusta. Cada gran transformación en las entrañas de la monarquía parece repentina, solo para quienes no ven la compleja estructura bajo la superficie. Tras puertas cerradas, las decisiones no se toman por impulsos, sino basadas en un equilibrio de poder calculado para la estabilidad a largo plazo. La elevación de Catherine no fue un acto espontáneo del rey. Es el resultado de una alineación interna matemática en los niveles más altos del Estado. El rey Carlos atraviesa ahora una serie de sesiones informativas cerradas donde cada palabra tiene el peso de la supervivencia de la institución. La estructura consultiva interna de la monarquía es una especie de consejo privado de altos funcionarios que forman la estrategia fuera de la vista pública. Son ellos quienes ahora reevalúan con creciente ansiedad el papel del liderazgo simbólico. La cuestión de la supervivencia de la monarquía se ha vuelto dominante ante la atención pública cada vez más crítica. Esto obliga a medir cada decisión no por las tradiciones del pasado, sino por la percepción del futuro. Camilla siente este cambio tectónico de forma indirecta. En papel, su título no cambia, pero en realidad, su presencia en las conversaciones estratégicas se reduce. El príncipe William no siempre se sienta en el centro de estas reuniones, pero su influencia se siente en cada discusión sobre Catherine. Su apoyo a la estabilidad de ella se ha convertido en el factor silencioso pero innegable que inclina la balanza hacia la nueva generación. Carlos siente esta presión más que nadie. Está atrapado entre preservar las tradiciones ceremoniales y adaptarse a una estructura que evoluciona más rápido de lo que el protocolo puede explicar. Cualquier propuesta que estudia conlleva la misma tensión: mantener la corona como era o permitir que se convierta en algo nuevo antes de que las expectativas sociales obliguen a cambios radicales. Camilla nota este desplazamiento no por conflictos abiertos, sino por ausencias aterradoras. Conversaciones clave donde antes se contaba con su opinión ahora ocurren sin ella. Mientras tanto, Catherine se convierte en el punto de referencia constante. Su papel se presenta como central para la interacción con la sociedad. En un informe secreto, un ayudante describió la atmósfera como una recalibración silenciosa de la influencia. Esto confirma que los cambios estaban integrados mucho antes de que el público supiera algo. Carlos escucha las recomendaciones de sus asesores, quienes ahora apoyan abiertamente la elevación de Catherine en privado. Su argumento es puramente estratégico: creen que una adaptación interna gradual evitará un choque institucional en el futuro. El papel de Camilla se desplaza hacia una presencia puramente simbólica, algo ya reflejado en los planes de eventos futuros. William recibe confirmación de estos procesos a través de informes cerrados. Su reacción es firme, refuerza el rumbo hacia Catherine como figura estabilizadora. Carlos no rechaza este camino, lo sopesa y permite que el silencio sustituya a la negativa. En un momento dado, un asesor desliza una carpeta sellada hacia el rey. Carlos la abre, la lee en silencio y la cierra lentamente. Su rostro muestra resignación y aceptación, pero no aprobación. En la habitación nadie se mueve, todos esperan. Pero una vez que el poder empieza a moverse en silencio, sus consecuencias ya no pueden contenerse dentro de palacio. ¿Sabías que en caso de muerte del monarca, su esposa, la reina consorte, pierde automáticamente su estatus y se convierte en reina viuda si el heredero legítimo asciende al trono? Si este dato sobre las reglas de sucesión ha sido un descubrimiento para ti, suscríbete al canal, y si siempre supiste del estatus de las reinas viudas, dale a me gusta. En el instante mismo en que se completó el procedimiento de reconocimiento privado de Catherine, el Palacio de Buckingham no se sacudió con escándalos ruidosos ni protestas oficiales. Al contrario, comenzó a fracturarse lenta y casi imperceptiblemente desde dentro. El silencio en los pasillos se volvió tan denso que parecía tangible. La información comenzó a circular no por órdenes oficiales, sino como fragmentos aterradores que parecían más una incredulidad colectiva que un hecho real. Camilla fue una de las primeras en sentir el golpe emocional demoledor de estos cambios.
Mientras Catherine se encontraba en un estado suspendido entre su deber habitual y una transformación aterradora, William tuvo que enfrentar el hecho de que la monarquía nunca podrá deshacer lo ocurrido. La reina consorte recibió la primera confirmación oficial a través de un informe interno extremadamente seco y controlado. El ayudante que le entregó el documento evitaba el contacto visual, como si sintiera una culpa personal por lo escrito. El informe detallaba cambios fundamentales en el protocolo ceremonial, la jerarquía que define el orden de precedencia real. La reacción de Camilla no fue de ira inmediata, sino un estupor congelado. El tipo de shock que es demasiado profundo para expresarse con palabras. Catherine no estuvo presente en esas conversaciones difíciles, pero su presencia invisible dominaba cada pausa. William empezó a recibir confirmaciones paralelas por canales internos que dejaron de ser comunes para todas las oficinas reales. Cada mensaje sellaba la misma verdad, algo irreversible había sucedido. Camilla se encerró en su habitación privada. El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, pero en ese silencio sonó más fuerte que cualquier argumento. Sostenía una copa sin beber, sus dedos apretaban el cristal mientras intentaba leer entre líneas un documento que nunca nombraba directamente lo que ella ya sabía. Un empleado describiría su estado como externamente contenido pero internamente desplazado de su sistema de coordenadas habitual. Mientras tanto, en otra ala, Catherine se detuvo. Ya no se movía por los salones guiada por decisiones, parecía congelada en las consecuencias de haber sido reconocida oficialmente en la estructura interna. El silencio a su alrededor pesaba más que cualquier instrucción. En las oficinas administrativas, el trabajo oculto hervía. Los funcionarios ajustaban la documentación interna para reflejar la nueva jerarquía ceremonial, actualizando las estructuras usadas para planificar visitas y representación. Estos cambios no se anunciaban, se implementaban de forma controlada. William recibió la nota final confirmada, marcada como irreversible. La leyó 2 veces, no por falta de comprensión, sino porque incluso la aceptación esperada conlleva un peso colosal. Camilla nunca llegó a tocar su bebida. Y al otro lado del palacio, Catherine estaba frente al espejo. No se arreglaba el cabello, intentaba asimilar la falta de explicaciones sobre su nueva posición. William permanecía atrapado entre estas dos realidades, sabiendo que lo cambiado ya no era discutible. Un alto cargo de prensa anotaría que los cambios ya habían sido absorbidos estructuralmente. No había vuelta atrás. El sistema ya no se preparaba para el cambio, ya vivía dentro de él. Y mientras el shock interno amainaba, fuera de los muros empezaba a acumularse otra fuerza peligrosa, la atención incontrolada de la prensa mundial. ¿Sabías que en el Palacio de Buckingham existe un sistema secreto de señales luminosas por el cual el servicio sabe quién está en la habitación y de qué humor se encuentra antes de que se diga una sola palabra? Si este dato sobre la vida secreta de Palacio te ha sorprendido, suscríbete al canal, y si ya sabías de los códigos ocultos, dale a me gusta. El poder dentro de la monarquía no solo cambia mediante ritos pomposos, se transforma a través de la lealtad personal y juramentos silenciosos. En un momento profundamente privado entre William y Catherine, el peso de todo lo hecho salió finalmente a la superficie. Por primera vez, la decisión no trataba de protocolos, sino de lo que significaba para ellos dos como personas vinculadas a un sistema que se había vuelto casi irreconocible. El príncipe William entró en la habitación cargando con lo irreparable. Sus pensamientos estaban ocupados por las confirmaciones recibidas por canales cerrados. Catherine estaba junto a la ventana, pero no miraba hacia afuera. Estaba inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper su frágil autocontrol emocional. La ausencia de asesores convirtió ese espacio en algo más pesado que cualquier salón del trono. Aquí nada podía suavizarse con protocolo. William entendía que no era momento de explicaciones largas, sino de un reconocimiento honesto de la nueva realidad. Catherine habló primero. Su voz era firme, pero sin la distancia profesional que solía mostrar. Cuestionaba no la decisión legal,
sino el enorme precio emocional que ya empezaban a pagar. Mencionó el reconocimiento privado como algo que cambió para siempre su percepción de su propia vida. William la escuchó sin interrumpir. El futuro rey se sentía atrapado entre el deseo de proteger a su esposa y la conciencia de que esa protección ya no podía detener el motor de la historia. Cualquier palabra parecía pequeña frente al silencio ensordecedor. William finalmente respondió, admitiendo con pesar que la responsabilidad ya superaba sus preferencias personales. Intentaba equilibrar su lealtad a Catherine con la comprensión de que la alineación institucional había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás sin colapsar el sistema. Catherine aceptó el peso de lo que él prefirió no decir. William no ofreció consuelo barato. Fue un momento de aceptación mutua. El golpe emocional fue silencioso en su finalidad. William puso la mano sobre la mesa un segundo y luego la retiró, evitando mostrar debilidad. Catherine lo miró antes de bajar los ojos y aceptar lo que las palabras ya no podían arreglar. El espacio entre ellos parecía más ancho que la habitación. Era la comprensión de que el antiguo mundo de los Windsor nunca volvería. Fuera de esa frágil calma, una ola incontrolable empezaba a subir. Los informes internos confirmaban que la atención de la prensa ya no podía contenerse. Reporteros y fuentes anónimas se acercaban a una verdad guardada demasiado tiempo. William sintió la tormenta antes del primer titular. Catherine no necesitaba noticias para saber que el temporal ya estaba allí. Su historia personal empezaba a filtrarse al mundo, convirtiéndose en propiedad de la multitud. ¿Sabías que el príncipe William y Catherine a menudo llevan ellos mismos a sus hijos a la escuela e incluso conducen su propio coche sin chofer oficial para mantener cierta normalidad, a pesar de que siempre les sigue un enorme convoy de seguridad? Si este dato sobre su búsqueda de privacidad te ha sorprendido, suscríbete al canal y si ya lo sabías, dale a me gusta. Cuando un secreto real llega al público, el mundo reacciona con shock inmediato y sed de espectáculo. Prensa, televisión y multitudes intentan definir qué significa el reconocimiento de Catherine. Mientras tanto, el silencio de Camilla se vuelve parte esencial de la narrativa. La monarquía descubre que ya no controla su propia historia. Camilla se convierte en el centro de todas las conjeturas. Detalles internos afloran mediante filtraciones que ya no se pueden detener con disciplina palaciega. Camilla no comenta. Pero su ausencia es un mensaje potente. Los periodistas analizan su aislamiento buscando señales del cambio jerárquico. Al mismo tiempo se debate sobre Catherine. Para la prensa, es símbolo de continuidad y una fuerza transformadora. Su posición se redefine como una redistribución de la influencia. El nombre de Carlos aparece vinculado a la modernización y supervivencia de la corona. William surge como la fuerza estabilizadora tras el ascenso de Catherine. La estructura consultiva secreta que manejó el palacio por décadas es ahora objeto de escrutinio global. Lo que antes era gestión invisible ahora está bajo el microscopio. Camilla está en el epicentro sin decir nada, mientras los titulares rondan su estatus. Un corresponsal describe su situación como un desplazamiento silencioso ante los ojos del mundo, subrayando que la percepción pública ya superó la versión oficial. El papel de Catherine se discute en dos tonos, evolución natural o cambio simbólico total. Cada interpretación la empuja a una posición que aún no ha confirmado públicamente, pero de la que no puede escapar. Un periódico habla de la nueva reina secreta, término que vuela por las redes sociales cargado de emoción. Las televisiones interrumpen programas para analizar este giro de poder en tiempo real, calificándolo como la mayor reestructuración interna en la historia moderna de los Windsor. Camilla domina estos segmentos por su ausencia, lo que hace que la gente dude de los viejos órdenes. Carlos es visto como el arquitecto de una decisión que ya no controla, mientras William se perfila como el estabilizador. La historia ya no está encerrada, se escribe minuto a minuto ante todos. En las puertas de Buckingham, las multitudes miran sus teléfonos. Un locutor declara que es el cambio interno más significativo en décadas.
Las cámaras captan rostros de desconcierto. Los rumores corren más que cualquier verificación oficial. Las puertas del palacio reflejan la incertidumbre global, pero dentro ya comienza el ajuste de cuentas emocional final. ¿Sabías que en el gobierno británico existe un plan secreto llamado Operación Golden Orb que detalla cada paso para una coronación, y que este plan empezó a actualizarse justo después de que Catherine recibiera nuevas facultades? Si este dato sobre la planificación del futuro te ha impresionado, suscríbete al canal y si sabías de estos planes, dale a me gusta. Al final, el reconocimiento secreto de Catherine nunca fue solo una ceremonia oculta. Fue una transformación irreversible del equilibrio emocional e institucional de la monarquía británica. Lo que empezó como un silencio aterrador se convirtió en una nueva estructura de poder rígida. Lo que se ocultaba en las sombras es ahora la nueva identidad de la corona. Para Camilla, Catherine, William y Carlos, la monarquía no colapsó por sus contradicciones, fue redefinida para siempre al cruzar el punto de no retorno. Camilla, ahora reina consorte, pasa tiempo en su sala privada, lejos de los titulares. Solo recibe informes filtrados por la Oficina de Comunicaciones, diseñados para estabilizar la reacción interna. Ya leyó la confirmación definitiva en el Protocolo de Gestión Real, el documento que fija las decisiones estructurales irreversibles. Entiende que no hay vuelta atrás y que buscarla es inútil. El peso de este conocimiento ya no es shock, sino una aceptación sorda dictada por el silencio de palacio. Catherine aparece en esta nueva estructura no como un cambio temporal, sino como un punto fijo. Su papel ha sido absorbido por el equilibrio operativo de la monarquía. William recorre los salones sabiendo que lo que antes era motivo de disputa es ahora el fundamento de su futuro reinado. Camilla ya no habla de su desplazamiento porque la estructura misma de los Windsor dejó de responder a esos argumentos. Lo vive internamente manteniendo la dignidad formal pero reconociendo que el centro del poder se ha movido. Catherine no celebra su nuevo estatus ni muestra triunfo. Lo acepta con una claridad emocional absoluta. Sabe que este reconocimiento secreto nunca fue una cuestión de vanidad, sino de supervivencia y estabilidad. Su calma actual es el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El rey Carlos permanece en el centro de esta memoria institucional, revisando documentos que confirman lo que la monarquía ya ha asimilado. Ve que esta reestructuración no es una táctica temporal, sino una realidad para las próximas décadas. William llega a la misma conclusión: no hay camino procesal de regreso al antiguo reparto de fuerzas. Ambos lo saben sin necesidad de hablarlo. La monarquía cruzó el umbral donde las viejas reglas caducaron. Camilla permanece en su sillón con dignidad, dejando de reaccionar a rumores. Catherine está ante la ventana en otra parte del palacio sin rastro de victoria, solo con la concentración de quien ha vivido una transformación profunda. Carlos cierra la carpeta de documentos y la deja en su mesa sin ceremonia. El sonido de esa carpeta al cerrarse conlleva más finalidad que cualquier anuncio oficial. William se detiene un momento en el pasillo, no por duda, sino por la conciencia de que la institución que heredará ya cambió de forma bajo sus manos. En este final, la monarquía no se rompió, se asentó en una nueva calidad. Lo que antes asustaba por desconocido es ahora un orden claro. El peso emocional no ha desaparecido, pero ya no desestabiliza el sistema, al contrario, define su nuevo rostro. El reconocimiento secreto de Catherine fue el momento en que el poder cambió de manos sin un estallido ruidoso. En esta resolución silenciosa, cada uno encontró su lugar en una monarquía que ya camina hacia el futuro sin necesidad de explicar al mundo cuánto ha cambiado. ¿Sabías que la coronación de la consorte del monarca siempre ha sido más modesta que la del rey, y que Camilla en 2023 fue la primera reina en la historia para la que no se hizo una corona nueva, sino que se adaptó la antigua corona de la reina María? Si este detalle sobre la economía y las tradiciones reales te ha sorprendido, suscríbete al canal, y si ya lo sabías, dale a me gusta.